El siseo de la cinta era mi única compañía en aquella cabina insonorizada, un susurro constante que se colaba por debajo de las voces del pasado. Era el verano de 1982, y yo era un joven estudiante de historia que había encontrado el trabajo perfecto para pagarse los estudios: archivero de sonido. El lugar era una fundación privada, un edificio solemne y silencioso en el centro de la ciudad, que albergaba una colección descomunal de grabaciones en bobina abierta. Mi tarea era simple: digitalizarlo todo. Entrevistas, conferencias, programas de radio olvidados, un océano de voces atrapadas en kilómetros de cinta magnética. El hombre que me contrató, don Elías, era el director de la fundación. Un hombre mayor, de gestos lentos y una mirada que parecía cargar con el peso de cada una de esas cintas. Durante la entrevista, me explicó las normas con una seriedad casi ceremonial. Eran sencillas, pero había una que destacó por su extraña firmeza. En la bóveda del sótano, entre cientos de estanterías metálicas, había una pequeña sección, apenas 1 metro de ancho, donde se apilaban unas 20 cajas de cartón idénticas. No tenían etiqueta, solo un pequeño círculo negro pintado a mano en la tapa. Don Elías las llamó la caja 0. Mi orden era tajante: ignorarlas. Digitalizaría todo el archivo, absolutamente todo, excepto el contenido de esas cajas. No debía tocarlas, ni abrirlas, ni preguntar por ellas. Formaban parte de un fondo privado, me dijo, y su contenido era delicado. Y yo os pregunto, ¿qué habríais hecho vosotros, si os dijeran que hay una sola puerta que no podéis abrir, una sola caja que no debéis tocar? ¿Cuánto tiempo tardaríais en sentir que esa caja os llama por vuestro nombre? Para mí, fue cuestión de semanas. Al principio, el trabajo era fascinante. Escuchaba las voces de políticos de hace 50 años, poetas recitando obras inéditas, científicos explicando teorías que hoy son la base de nuestro mundo. Cada día era un viaje en el tiempo. La cabina de escucha era mi pequeña burbuja. Tenía una mesa robusta, el magnetófono de bobina abierta, un pesado armatoste alemán que zumbaba suavemente, y unos auriculares grandes y cómodos que me aislaban del mundo. Pasaba 8 horas al día con las voces de los muertos en mis oídos. El siseo de la cinta se convirtió en mi banda sonora, el ruido blanco de mi existencia. Pero siempre, al bajar a la bóveda a por un nuevo lote de cintas, mis ojos se desviaban hacia ellas. Hacia la caja 0, el círculo negro parecía un ojo sin párpados, observándome en la penumbra del sótano. Me preguntaba qué podían contener. ¿Confesiones de algún crimen? ¿Secretos de Estado? La prohibición, tan absoluta y carente de una explicación lógica, alimentaba mi imaginación de una forma casi enfermiza. A veces, me cruzaba con don Elías en los pasillos. Siempre me saludaba con una sonrisa afable, pero sus ojos se detenían en los míos un segundo de más, como si intentara leer si mi curiosidad había vencido ya mi obediencia. Un día, me atreví a insinuar algo. Mientras le entregaba un informe de progreso, comenté de pasada: HAL colección es inmensa. Deben quedar aún meses de trabajo, sin contar. Bueno, ya sabe. Él dejó los papeles sobre su mesa y me miró. Su sonrisa se desvaneció. Hay cosas, muchacho, dijo con una voz tan baja que apenas pude oírle, que no se grabaron para ser recordadas, sino para ser olvidadas. Y el mejor lugar para olvidar algo es guardarlo bajo llave, donde nadie pueda encontrarlo. No dijo más, se dio la vuelta y se encerró en su despacho, dejándome en medio del pasillo con el corazón latiéndome con fuerza. Aquella respuesta, en lugar de apaciguar mi curiosidad, la convirtió en una obsesión. Empecé a tener sueños con las cajas. Soñaba que las abría y dentro no había cintas, sino polvo, o insectos, o un silencio tan profundo que me despertaba con un grito ahogado. El siseo de las cintas que escuchaba durante el día empezó a sonar diferente. A veces, entre las pausas de un discurso o al final de una grabación, me parecía oír un susurro casi imperceptible,
una palabra suelta que no pertenecía a la grabación original. Lo achacaba al cansancio, a la sugestión, pero el desasosiego crecía. El archivo, que antes me parecía un tesoro, comenzó a sentirse como una tumba. Un mausoleo de voces donde yo era el guardián de un secreto que ni siquiera conocía. El punto de inflexión llegó una noche de tormenta a finales de agosto. Se fue la luz en todo el barrio. La fundación tenía un generador de emergencia, pero solo alimentaba las luces de seguridad y los sistemas de la bóveda. El resto del edificio quedó en una oscuridad casi total, solo rota por el resplandor de los relámpagos. Estaba solo. Don Elías se había ido hacía horas. La lluvia golpeaba con furia los ventanales del pasillo. El sonido era atronador. Y en ese momento, lo supe. Era la noche. La tormenta era la coartada perfecta. Un caos exterior que justificaba el caos que estaba a punto de desatar en mi interior. Nadie vendría. Nadie me oiría. Bajé a la bóveda. El zumbido del generador y el retumbar de los truenos eran los únicos sonidos. Las luces de emergencia arrojaban sombras largas y danzantes que convertían las estanterías en jaulas. Fui directo a la caja cero. Mis manos temblaban. Cogí la primera caja de la pila. Pesaba más de lo que esperaba. El cartón estaba frío y ligeramente húmedo por la condensación del sótano. El círculo negro me miraba fijamente, como una pupila dilatada en la oscuridad. Me la llevé a la cabina de escucha, que por suerte, estaba en el circuito de emergencia. Cerré la puerta, sintiéndome como un ladrón de tumbas. Mi propio reflejo en el cristal de la ventana me sobresaltó. Con el pulso desbocado, abrí la caja. Dentro, ordenadas a la perfección, había unas 10 bobinas de cinta. Eran más pequeñas que las habituales. Las etiquetas estaban escritas a mano, con una caligrafía temblorosa y casi ilegible. Solo se distinguía un nombre, Anselmo, y una fecha, 1957. Cogí la primera cinta. Tenía la etiqueta Anselmo, sesión 1, la coloqué en el magnetófono. El mecanismo hizo un chasquido suave al encajar. Me puse los auriculares, bajé la palanca y la cinta empezó a girar. Primero, el siseo, más denso, más profundo que el de las otras cintas, como si hubiera sido grabada en un lugar sin eco, sin aire. Y entonces, una voz. Era la voz de un hombre, tranquila, pero con un matiz de agotamiento infinito. Mi nombre es Anselmo, dijo, y creo que estoy empezando a desaparecer. Hubo una pausa. Podía oír su respiración, entrecortada. Ando físicamente, doctor. Es más sutil. La gente me olvida, no de golpe. Es como si una mancha de tinta se extendiera sobre un papel. Primero, los detalles. Un conocido no recuerda mi nombre en la calle. El panadero, al que veo cada día, me pregunta si soy nuevo en el barrio. Mi hermana olvidó mi cumpleaños la semana pasada. Por primera vez en 40 años. Otra voz, más grave y profesional, intervino. Anselmo, hemos hablado de esto. Son coincidencias. El estrés puede afectar a cómo percibimos la realidad. Ando, doctor, replicó Anselmo, con la voz quebrada. Ando es mi percepción. Es la realidad la que se está deshaciendo a mi alrededor. Es como una sombra que no proyecta oscuridad, sino olvido. Donde se posa, borra. Y siento que me está siguiendo. Siento que cada día se acerca un poco más a mí. Escuché la sesión entera, y la segunda, y la tercera. Eran las grabaciones de un psiquiatra con un paciente, Anselmo. Durante semanas, Anselmo describía con una lucidez aterradora cómo su existencia se iba desvaneciendo del mundo. Contaba cómo, al mirar fotos antiguas, su propio rostro empezaba a parecer borroso, como si la emulsión fotográfica se estuviera rindiendo. Hablaba de volver a casa y encontrar que su sillón favorito ya no estaba, y su mujer juraba que nunca lo habían tenido. Lo más espeluznante no era lo que decía, sino cómo lo decía. No había locura en su voz, sino una tristeza profunda, la de un hombre que asiste a su propio borrado. El psiquiatra intentaba razonar con él, hablaba de delirios,
de síndrome de Capgras, de todo tipo de trastornos. Pero la convicción de Anselmo era inquebrantable. En la sesión 7, la voz de Anselmo era un susurro aterrorizado. Hal Sombra, anoche estuvo en mi casa, doctor. No la vi, la sentí. Un frío que no era de temperatura. Mi perro no ladró, se quedó quieto, mirándome, como si ya no me reconociera. Esta mañana, mi mujer me ha mirado durante el desayuno y ha preguntado quién era yo. Tras esa frase, la cinta solo grabó el sonido de un hombre llorando desconsoladamente durante casi 10 minutos. Apagué la máquina. El silencio de la cabina era ahora ensordecedor. Me quité los auriculares y me di cuenta de que estaba empapado en sudor frío. La tormenta había amainado. Miré el reloj. Habían pasado casi 4 horas. Un impulso me llevó a coger el teléfono de la oficina y marcar el número de mi mejor amigo, Carlos. Eran las 2 de la madrugada, pero necesitaba oír una voz familiar. Contestó, adormilado. Carlos, soy yo. Perdona la hora, dije, con la voz ronca. ¿Quién?, preguntó. Se me heló la sangre. Soy yo, hombre, Javier. Hubo un silencio. Ah, Javier, joder, qué susto. ¿Pasa algo? Solté el aire que no sabía que estaba conteniendo. Fue una broma, el sueño, la sugestión. Pero el miedo ya se había instalado en mi pecho. Los días siguientes, volví a escuchar las cintas de Anselmo a escondidas. En la sesión 12, la voz del psiquiatra sonaba distinta, menos segura, más tensa. Parecía contagiado por la angustia de su paciente. Empezaba a hacerle preguntas extrañas. ¿Y cómo es exactamente esa sombra, Anselmo? ¿Tiene forma? ¿Hace algún ruido? Anselmo ya no podía describirla. Solo hablaba de la sensación de vacío, de ser un eco en un mundo que ya no resonaba con él. La última cinta, la de la sesión final, era diferente. Solo se oía la voz del doctor. Sonaba agotado, derrotado. Anselmo no ha venido hoy, decía, como si le hablara al magnetófono. Ayer fui a su casa. Su mujer abrió la puerta. Le pregunté por su marido. Me miró extrañada y me dijo que era viuda desde hacía 5 años. Que su marido había muerto en la guerra. El doctor respiró hondo. Le enseñé una foto de Anselmo que yo tenía. Me dijo que no conocía a ese hombre. En su casa no había ni un solo objeto de él. Ni una foto, nada. Es como si nunca hubiera existido. Pero yo lo recuerdo. Yo tengo estas cintas. Yo sé que era real. La voz del doctor se quebró. Pero anoche, mientras revisaba mis notas, no podía recordar el color de sus ojos. Y esta mañana, al mirarme al espejo, por un instante, no estaba seguro de ver mi propio reflejo. La cinta terminaba ahí, un corte abrupto, y después, solo siseo. Me quedé petrificado. El doctor, su voz, me resultaba familiar. Rebobiné un fragmento y volví a escucharlo. Y entonces, el terror me golpeó con la fuerza de un martillo. La voz del psiquiatra, más joven, con menos grava en la garganta, pero inconfundible. Era la voz de don Elías. Salí de la cabina como un autómata. Devolví la caja a su sitio, con un cuidado reverencial, como si contuviera una plaga. Durante los días siguientes, el miedo me consumió. Cada conversación me parecía extraña. ¿La gente me miraba como siempre? ¿O había una duda en sus ojos? Empecé a dejar objetos míos a la vista en casa de mis padres, en el coche de mis amigos. Un libro, un bolígrafo, una prueba de mi existencia. Me convertí en un fantasma asustado de su propia desaparición. No podía seguir así, tenía que enfrentarme a él. Una tarde, al final de mi jornada, fui a su despacho. Estaba de espaldas, mirando por la ventana. No me giré al oírme entrar. Sabía que tarde o temprano lo harías, dijo, sin moverse. Hal, curiosidad es una fuerza más poderosa que el miedo. Me quedé en silencio, sin saber qué decir. Se giró lentamente. Su rostro parecía haber envejecido 10 años en los últimos días. Anselmo no estaba loco, dijo,
con la voz vacía. O quizá lo estábamos los dos. No lo sé. Lo que él llamaba la sombra no era algo que se pudiera ver. Era una idea contagiosa, la idea de que puedes dejar de existir en la mente de los demás. Una vez que se te mete en la cabeza, empieza a crecer. Te hace dudar, y la duda es la primera grieta en la realidad. Me contó que después de la última sesión, empezó a experimentar lo mismo. Olvidos inexplicables, gente que no le reconocía. Se dio cuenta de que el simple hecho de hablar de ello, de grabarlo, le daba fuerza. La idea se alimentaba de la atención. Así que hizo lo único que se le ocurrió. Reunió todas las cintas, todas las notas, y las escondió. Fundó aquel archivo como una tumba para esa idea. Un lugar donde enterrarla, sombra de Anselmo bajo miles de otras voces. Mi trabajo, dijo, mirándome a los ojos, era preservar el sonido. Era diluirlo, enterrar una sola historia terrible bajo 1.000.000 de historias inofensivas. Y te contraté a ti, muchacho, para que me ayudaras a levantar las lápidas de todas las demás tumbas, para que nadie se fijara en la única que importa. Me quedé sin palabras. Todo tenía un sentido horrible y retorcido. Y ahora, continuó, sentándose pesadamente en su silla, tú también lo sabes. La idea ya no está solo en esas cintas. También está en tu cabeza. Lo siento de veras. Dejé el trabajo al día siguiente. No di explicaciones. Simplemente, desaparecí de aquel lugar. Pero no pude desaparecer de la historia. A veces, por la noche, cuando todo está en silencio, me parece oír aquel siseo. Y la duda me asalta. Miro las fotos de mi familia, de mi boda, de mis hijos. Y me pregunto si mis recuerdos son reales, o si son solo construcciones frágiles que he levantado para mantenerme anclado a un mundo que, en cualquier momento, podría decidir olvidarme. A veces, llamo a un viejo amigo solo para preguntarle si se acuerda de aquella tarde que pasamos en el río hace 40 años. Y contengo la respiración hasta que me dice que sí. Desde aquel día, ya no sé si los recuerdos que tengo son míos, o si solo son el eco de una cinta que nunca debí escuchar.